amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que creo que todo mundo debería leer en algún momento de su vida, sin duda. Estoy hablando de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, es el tipo de libros de que no podemos andar por la vida sin haberlo leído, y ahora entiendo por qué. Antes yo pensé que era como que mucha presunción, como de que no, es que te las puedes dar de muy culto por haber leído este libro, pero la verdad es que ahora que ya lo pude leer, ya superé ese miedo que sentía por este libro, pues ya me siento mucho más tranquila, y por eso no podía dejar pasar la oportunidad de hablarles de esta joya maravillosa de la literatura a la que le debemos todo el día de hoy. Sí, es a la que le debemos toda la literatura tal y como la conocemos el día de hoy. Entonces, bueno, no les voy a hacer una reseña del Quijote, porque creo que es un libro que, si bien hemos o no hemos leído, ya todos sabemos de qué va la historia. Creo que se ha dicho tanto también del Quijote ahora que estuve leyendo este libro. Se ha dicho tanto que, si bien yo no voy a traer nada nuevo, o sea, como que, oh, trae la innovación sobre el Quijote, si bien no traigo eso, quiero hablarles un poquito sobre la experiencia que yo tuve durante toda mi vida con este libro, la experiencia que tuve al inicio de este libro, y ahora cómo concibo la vida y cómo concibo la literatura después de haber leído este libro. Entonces es más de los que les voy a hablar, y como cosas por los que es considerada una de las mejores obras, no solo de la literatura española, sino de la literatura universal en general. Entonces es de lo que les voy a ir hablando. Así que comenzamos con mi experiencia. No sé en otros países de habla hispana, pero al menos en México hubo un tiempo en que se leía el Quijote en las secundarias. Entonces, cuando yo iba en tercer año, pues todavía en ese modelo educativo se acostumbraba a leer el Quijote. En ese tiempo yo tenía 15 años, y si bien ya era lectora y si bien ya había oído un poquito del Quijote, no me sentía del todo atraída por ese libro. Recuerdo que esa vez nos hicieron leer los primeros 10 capítulos, que la verdad yo los sentí eternos y tediosos, porque la novela tiene un lenguaje español que ya no se maneja mucho en nuestros días. Entonces trae notas al pie de página que te van a ir explicando ciertas cosas de las que el autor va narrando ahí, o para que uno lo pueda entender mejor. Entonces, leer 10 capítulos con cada, creo que renglón tenía como 2 o 3 notas al pie, era bastante tedioso, y más para una chiquilla de 15 años que en ese momento pues no le importaba nada más que su grupo favorito, que era Green Day. Entonces, otra cosa también que siento que anuló el que yo me sintiera atraída por esta novela fue que en la escuela no nos hablaron de la importancia de este libro, o por qué era tan importante, por qué debíamos leerlo. Simplemente te decían, no, pues Don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna y vamos a leerlo. Y entonces era de que, ajá, ¿y por qué es considerada la primera novela moderna? Entonces no te decía nada de eso, y pues yo la verdad no me sentía atraída por este libro. Entonces pasaron después muchos años, bueno, no tanto, como 4 o 5, en los que dije, bueno, creo que ya es mi momento de leer el Quijote. Yo tenía 20 años cuando eso pasó, y me sentí otra vez intimidada por las notas al pie de página, pero ya como que me estaba haciendo una como que idea más grande de la importancia del Quijote dentro de la literatura. Empecé a leer un poquito el por qué es considerada la primera novela moderna. Yo tenía un concepto muy erróneo, y cuando me decían novela moderna empezaba como a pensar en el siglo pasado, en el siglo XX o el siglo XIX. Nunca me remití a 1605, que es cuando surge este libro. Entonces, Cervantes lo que hace es adelantarse 200, 300 años a su época para hacer cosas que los autores después vienen a hacer. Él ya lo había hecho mucho antes, y es ahí donde me empiezo a dar cuenta de que ahí radica su importancia. Empiezo a ver lo que él quizá pudo haber innovado en la novela. Entonces, aún así me sentía intimidada por eso, no me sentía como preparada para leer este libro, pero afortunadamente, y cuando entré a la licenciatura en Letras Españolas, hay una materia dedicada al Quijote
todo el semestre leímos Quijote y leímos mucho de Cervantes. Bueno, todavía el semestre no acaba, bueno, ya termina este viernes. Pero eso sirvió mucho para que mi experiencia pues se viera mucho mejor a la hora de leerlo. Aparte de que mi maestra de verdad ama el Quijote, habla con un amor de este libro que hace que uno de verdad sienta la pasión por querer leerlo. La manera en cómo se expresa ella de los personajes es inmensa y nos dio muchísimos artículos para poder comprender mejor el Quijote, nos dio contexto histórico, nos habló de antecedentes, nos habló de la vida de Cervantes para poder entender esta novela y para mí pues se abrió un panorama mucho más grande y por fin pude entender mejor lo que era el Quijote. Y como se los he estado repitiendo creo que varias veces, del Quijote le debemos toda la literatura moderna tal y como la conocemos hoy en día. Entonces, y aún así, la trama es y no es sencilla. Y creo que todo el mundo la conocemos, sabemos que Alonso Quijano es un hombre que vive en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no nos queremos acordar, y un día, bueno, y este hombre ha leído demasiados libros de caballerías, si no es que todos los libros de caballerías que existían en ese entonces un día él decide que quiere ser un caballero andante y quiere vivir sus propias aventuras tal y como los personajes de los libros que él ha leído. Entonces agarra y durante los primeros capítulos él se va a como hacer esta formación de caballero andante y va a llevar a cabo todo este proceso que en las novelas de caballerías pues hemos ido viendo. Agarra viejas armas de antepasados que tiene ya oxidadas, pero bueno, él se las pone. A un viejo caballo que él tiene lo bautiza como Rocinante, que va a ser su corcel, porque todo caballero andante tiene su corcel. Y tiene a su bella Dulcinea del Toboso, que como todo caballero tiene que tener un amor platónico al que le va a dedicar todas sus hazañas, y aparte va a tener a su fiel escudero que es Sancho Panza. Algo que me gusta mucho de estos primeros capítulos es cómo Cervantes desde un principio empieza como a ridiculizar la idea del héroe en este aspecto. Es decir, Quijote es toda la idea contraria a los héroes que nos habíamos encontrado en las novelas de caballerías tal y como las conocíamos. Cuando él hace su primer viaje, que sale de la Mancha, va a una venta, que es como un tipo hostal, lo que conoceríamos hoy en día. Va a este lugar, hace como una velada de las armas para pues poder purificarlas, todo eso, y le pide a las personas, y él cree que esta venta es un castillo. O sea, desde ahí te ponen los lentes de Quijote y todo tiene que ver con caballerías, entonces para él es un castillo. Entonces va a este lugar, va a esta venta y le pide a la persona que atiende ahí que sea él el que haga el ritual del espaldazo. Sí, creo que sí se llama espaldazo, que es cuando te tocan con la espalda aquí en el hombro y juras y todo ante la realeza y de que va a ser un caballero. Entonces se me hace una escena bastante graciosa, o sea, de las primeras escenas graciosas que te vas a encontrar, porque no me imagino así como que toda la gente así como de ok dude, aquí está, ya eres un caballero. Entonces es como esta parte también de la gente que no cree en la locura del Quijote al principio, y ni siquiera Sancho. Y Sancho es un personaje muy importante dentro de la novela porque ambos se van a complementar. Al principio Sancho no sale cuando él hace este primer viaje, entonces todo lo vemos a través de los ojos de la locura de Don Quijote, pero una vez que Sancho se incorpora vamos a tener estas dos divisiones, que es la locura de Don Quijote y la razón de Sancho, tal y como lo podemos ver en el capítulo de los molinos, que es cuando él va en su caballo corriendo para atacar a estos gigantes y Sancho es como de, oye, espera, son molinos. Entonces ahí tenemos esta como contraparte entre estos dos personajes, pero lo curioso y lo bonito, y por lo que les digo es una novela que llegó a innovar todo, es como a través de los capítulos los personajes no se quedan planos, sino que van como evolucionando ambos, o sea, como que van así. Entonces llega un punto, incluso en la segunda parte, en la que Quijote tiene momentos de lucidez
y Sancho es ahora el creyente, el que se cree las historias del Quijote. Entonces es bastante interesante toda esta parte porque también se plantea mucho en si de verdad Don Quijote estaba loco, o si se hizo el que estaba loco para engañar a todos. Entonces esto lo planteamos mucho en clase y nos dijo mi maestra pues que pues no se puede demostrar porque Cervantes era bastante habilidón en todo esto. Entonces no podemos saber realmente si estaba loco, pero se habla mucho de esta locura de Don Quijote. E incluso en la primera parte él a veces tiene como monólogos en los que habla sobre la situación actual que estaba viviendo España en ese momento, la situación política, sobre ciertas historias sobre la libertad, porque él es un ser libre, un ser que sale y quiere conquistar, bueno, quiere tener sus aventuras de caballerías. Habla mucho sobre estos, tiene diálogos muy muy enormes. Y eso es otra cosa muy interesante dentro de la novela. En un principio los libros de caballerías era como mucha narración, muchas acciones, muchos hechos, pero viene esta novela y si bien tiene narración, también se sostiene mucho por los diálogos. Eh, Conocemos mucho de Quijote y de Sancho, que son los personajes pues, principales, los conocemos a través de las narraciones, de la narración y de las descripciones, pero también los vamos a conocer muchísimo a través de todos estos diálogos que ellos mantienen. Y como les digo, el Quijote es el hombre loco, el hombre que sabe todo de los libros de caballerías, en verdad, tiene todo el conocimiento de esto. Y Sancho es el hombre de pueblo, el hombre quizás inculto, que se deja llevar más por el folclore español y que algo de lo que sí sabe muchísimo Sancho es sobre refranes. O sea, es como que su leitmotiv y siempre va a tener como que un refrán para cada momento. Entonces son como estas dos contrapartes, pero no vamos a conocer a Sancho solo porque nos digan, no, pues es que él sabía mucho de refranes, sino que a medida que vamos viendo los diálogos nos vamos dando cuenta de eso. Y sostener una novela también por el diálogo es algo que viene a hacer Dostoyevsky 200, 300 años después, pero Cervantes se había adelantado a su época y él lo había hecho antes. Es así como vamos a conocer a los personajes. Otra cosa también que tiene es que es un libro que habla sobre un hombre que ama los libros de caballerías y por tanto Cervantes va a tener muchísimas opiniones sobre este tipo de libros que era como lo más consumido en aquel entonces. Tiene opiniones tanto buenas como malas de los libros de caballerías. Obviamente Quijote pues los ama, los idolatra, son como su vida, es de lo que él sabe y ahora va a poner en práctica todos esos conocimientos que ha adquirido a lo largo de los años. Y por otro lado tenemos personajes que no están de acuerdo con esta locura del Quijote y se van a encargar como de desprestigiar esta literatura, de hablar mal de ella, e incluso hay un capítulo en donde se va a hacer una quema de estos libros porque la biblioteca de Quijote es extensa. Entonces se habla de varios libros en los que van a decir, no, pues este sí vale la pena por esto, pero este ya no. Entonces tiene esas dos visiones sobre los libros de caballerías y no podemos decir Cervantes odiaba los libros de caballerías porque también habla bien de ellos y tampoco podemos decir los amaba porque hablaba mal de ellos, ¿no? Entonces este tipo de ambigüedades que Cervantes crea es como también para no saber realmente la postura que él tomó en serio. Lo que sí admiro y lo que sí acepto y he leído mucho es que sí, en efecto, Cervantes tenía un conocimiento enorme sobre los libros de caballerías. A través de la voz del Quijote, él hace muchas referencias sobre estos libros. Empieza a hablar sobre el Amadís, empieza a hablar sobre Palmerín de Inglaterra, el ciclo de Clarián de Landanís. ¿Qué pone estos nombres? El ciclo del espejo de los príncipes y caballeros o el caballero del Febo, el ciclo de Floriseo, son libros de caballerías, entonces no sé de dónde sacaban estos nombres. El ciclo de Renaldos de Montalbán, bueno, ese se oye bien. Entonces nos habla como de todos estos libros de caballerías, porque cuando se enfrentan a las aventuras, Don Quijote dice, no, es que como tal se enfrentó a esto, ahora es mi deber también enfrentarme a este tipo de situaciones. Entonces es la manera en cómo vamos viendo cómo rescata muchísimo toda esta literatura, como que aquí le enfrasca de nuevo para darle vida a su persona. Pero
a diferencia de todos estos personajes o de estos libros que les acabo de mencionar, lo que Cervantes hará es poner en ridículo al héroe. O sea, veníamos de una tradición de libros de caballería en donde el héroe era lo máximo. O sea, todo lo que él realizaba era lo mejor. O sea, él podía hacer cualquier cosa, te podía rescatar de todas las situaciones. Él era capaz de derrotar a 20 hombres él solo y con su espada y su caballo. Y viene Quijote y pues nada más viene a... pues... no, o sea, él no hace nada de eso. Sus aventuras siempre terminan de la peor manera. Lo que sí es que él tiene un gran corazón. Eso sí, es muy bueno, es muy... tiene las ganas de ayudar a los demás, pero a veces no todo sale como él quiere, entonces a veces todo termina en tragedia y el pobre Sancho es el que siempre termina recibiendo la peor parte porque es contra él, contra quien se van. Entonces hay una escena que me gusta muchísimo y me da muchísima risa, que relata el yelmo de Mambrino. El yelmo de Mambrino es un artefacto de oro que se dice, o se decía en los libros de caballerías, que quien lo poseyera, el caballero que lo tuviera, iba a ser como que el más poderoso, nadie le iba a poder hacer nada. Entonces, en una de sus aventuras van Quijote y Sancho, van cabalgando, y se encuentran con un hombre, un barbero que va en un asno, pero lleva un como artefacto que usaban o a la fecha usan los barberos para poner a las personas, pero como empezó a llover, este barbero se pone este artefacto, se lo pone para cubrirse la cabeza. Don Quijote lo ve a lo lejos y dice, ahí está el yelmo de Mambrino. Entonces va corriendo en su caballo, va corriendo y va para despojar a este hombre de eso. Y el hombre pues se asusta, en eso suelta yelmo, lo deja ahí tirado y Don Quijote se lo pone. Y entonces me imagino la escena tan graciosa de este hombre andando con este artefacto en la cabeza. O sea, es como si yo me encontrara a alguien con una cazuela o un pocillo de esos de la cocina en la cabeza caminando diciendo que es el yelmo de Mambrino. Es una de las escenas que más risa me dan porque pone precisamente en ridículo esta idea que él tiene sobre su fantasía, sobre lo que él está viviendo. Y no me imagino también Sancho como que al principio así como diciendo, otra vez este hombre. Pero como les digo, ya después y en la segunda parte, Sancho es partícipe de todas estas locuras también. Y Quijote ya tiene como que sus momentos de lucidez así como de, pues no, o sea, esto yo no lo creo, ¿no? Entonces es una de las escenas que más risa me da, en serio. Y vimos una película sobre el Quijote y representaron esa escena y de verdad fue tal y como yo me la imaginé. O sea, hasta las caras de Sancho así como de, ay Dios. Entonces, como les digo, ridiculiza toda esta idea del caballero andante. Entonces, es también como volcar todos estos libros, o sea, estás tan acostumbrado a una literatura donde tu héroe es capaz de todo y aquí el pobre pues no da uno. Como les digo, tiene críticas muy fuertes a la sociedad de España en aquel entonces y algo que no podía faltar y que no podía omitir para mencionarles es que tiene un discurso feminista. Así es, no podía pasar este video sin hablar sobre feminismo aquí. Y es que en uno de los capítulos se encuentran con unos pastores que les cuentan la historia de Crisóstomo y Marcela. Y que Crisóstomo fue un chico que se suicidó porque Marcela nunca le correspondió a su amor. Entonces todos van a ir al funeral. Y todo el mundo culpa a Marcela de la muerte de este hombre. Entonces Quijote y Sancho van a este funeral, todo el mundo está hablando mal de Marcela, hasta que ella llega al funeral, al entierro, se para, se pone bien las faldas y dice, a mí no me echen la culpa, no es mi culpa que él se haya matado, yo no tengo la obligación de corresponderle a su amor nada más porque sí, nada más porque es su deseo, yo no quiero casarme, yo quiero tener la libertad de poder ser pastora, de poder llevar el control de mi vida. Claro que esto yo lo estoy diciendo con mis palabras, pero ese es el mensaje que ella da. Habla de un mensaje en el que ella no se le debe culpar de ser tan hermosa
Eso es hermoso, ¿no? Realmente, o sea, no me echen la culpa de ser hermosa y de que él se haya enamorado de mí. Es lo que relata en este discurso que ella tiene. Incluso lo pueden buscar en internet sin necesidad de leer toda la novela, nada más le ponen discurso de Marcela, Don Quijote, ahí lo pueden encontrar. Y entonces nos habla de esta libertad, del deseo de ella de poder elegir con quién casarse o si no se quiere casar. Después de este discurso, ella se va al bosque y otras pastoras la siguen por este discurso porque dicen, si es cierto, yo tampoco quiero esta vida que me han dado, yo quiero una vida más de libertad, y la siguen todas ellas. Todo el mundo se queda como que, a ver, ¿qué acaba de decir esta mujer? Y Don Quijote sale a defender este discurso y a alabarlo. Entonces también me parece un acierto muy muy grande por parte de Cervantes hablar de este discurso, de dar esta idea, ya que en aquella época pues sabíamos que la mujer no tenía tanto esta libertad de poder elegir con quién casarse. Entonces me parece muy muy padre que ya desde la visión de él ya se veía como darnos esta importancia a nosotras de libertad y de poder elegir. Me parece de las escenas mejores de la novela. Otra cosa interesante, se podría decir, del Quijote es que son dos partes. Hay la primera y la segunda parte, obviamente. Eso es algo que yo no sabía. Siempre que veía, estos libros estaban en mi casa desde que yo tengo como 4 años. Estas ediciones eran de mi hermano, mi abuelita se los regaló cuando cumplió 15 años y después pasaron a mis manos. Entonces era como todo, o sea, ver estas dos partes y decir, wow, o sea, tengo que leer todo esto. Pero estamos hablando de una primera y una segunda parte del Quijote. La primera salió en 1605 y es donde se narra pues todas estas aventuras, la primera y la segunda salida del Quijote, y empieza como a usar estos recursillos nuevos narrativos. Pero algo que era muy común en esa época, estoy hablando de 1600, 1500 y pico, era que si tú escribías una novela o un libro de caballerías, que era lo más común, cualquiera podía continuar con esta historia y sacaban como 20,000 versiones, por ejemplo, de la Amadís de Gaula. Hay como 10 versiones que yo conozco de ese libro que han salido, bueno, que salieron en ese entonces y que son de diferentes autores y que simplemente se dedican a narrar las aventuras de la Amadís. Es decir, siempre va a tener algo que hacer este hombre. Entonces era algo bastante común. Entonces surge una persona que empieza a hacer su versión del Quijote, que ahora es conocida como la versión apócrifa del Quijote. Es una persona que se llama Fernández de Avellaneda. Este hombre hizo su versión apócrifa y Cervantes saca su versión, la oficial, la mera mera, porque él hizo la primera. Y hace un prólogo en el que se defiende de esta persona que se atrevió a usar a sus personajes, a usar esta obra que de verdad tanto le costó, porque el Quijote tuvo su fama en su momento, o sea, fue una obra bien aceptada y lo vamos a ver en la segunda parte. En la segunda parte, Don Quijote y Sancho van por las calles y ya los reconocen como los personajes del Quijote. Entonces, tuvo éxito. Se habla incluso en algunas partes de que personas que están hablando y dicen, no, pues es que a mí me gustó más esta escena, a mí me gustó más esto. Entonces, es algo también que me gusta, como que rompe con las realidades. O sea, nos está narrando la historia de dos personajes que nos está narrando la historia y después nos está narrando que ya conocen a estos personajes. No, de verdad, Cervantes, que mis respetos para él en este aspecto. Entonces saca en 1615 Cervantes la segunda parte del Quijote. Y aquí hay una escena también, o son varias, en donde los personajes apócrifos y los de Cervantes se encuentran y te das cuenta de la gran diferencia, o bueno, la diferencia que marca Cervantes en estos personajes al decir que los personajes, por ejemplo, de Avellaneda son muy planos y se quedan en lo único que ya conocíamos de la primera parte. Pone a Sancho, por poner un ejemplo, como muy bufón,
Y Sancho es más que una persona que te da risa. Sancho de verdad tiene un proceso de cambios enormes dentro de la novela. No es el mismo que conoces en los primeros capítulos al que estás viendo en los últimos de la segunda parte. Como les digo, ellos dos se enfrentan como este proceso en el que tanto Quijote influye sobre Sancho como Sancho influye sobre Quijote. Entonces, esto es algo maravilloso y que Avellaneda pues no pudo plasmar en su obra apócrifa. Nosotros no la leímos, pero sí leímos el prólogo de Contestación y pues sí le da con todo Cervantes. Es muy sutil, pero sí te da a morir este hombre con la pluma. Entonces, pues yo creo que por eso también se ganó bastantes enemigos. También otra cosa con lo que rompe este hombre es a veces los personajes hablan con el autor, pero no hablan con el autor Cervantes, sino que hay un autor dentro de la historia que se llama Cide Hamete Benengeli. Es un autor musulmán y se encuentran como estos escritos donde se hablan de las hazañas del Quijote y simplemente alguien más se está encargando de traducirlos del árabe al castellano. Esto era algo también muy común dentro de las novelas de caballerías. Siempre era como de que tal persona encontró estos textos antiguos y se encargó de divulgarlos. Entonces es algo que hace también Cervantes y hay escenas donde Quijote le habla a este autor y le dice, oye, pues no te olvides también de incluir a mi caballo Rocinante. O hay escenas en donde los personajes están entablando y parece que te están hablando a ti directamente. Entonces, no sé, creo que realmente aquí encontramos toda la innovación de la literatura y que, bueno, yo al menos que he leído demasiadas novelas, demasiados libros, puedo decir, hay muchas cosas que yo decía, esto yo ya lo he visto en otros libros, pero tú viniste y lo hiciste antes. Entonces, ahí te das cuenta de dónde surge todo esto. Me pasa, por ejemplo, con el Ulises, por acá lo tengo, no lo voy a sacar porque es muy complicado. Me pasa con el Ulises, que también dicen que es un libro que innovó mucho por las técnicas y los juegos narrativos que usa Joyce en ella. Y sí, se lo reconozco y se lo aplaudo. Y hay un capítulo también del Ulises en donde los personajes le hablan al autor. Y para mí era algo nuevo cuando lo leí, o sea, para mí era algo innovador en ese momento. Y Cervantes ya lo había hecho. Entonces, mi visión de la literatura y del mundo cambió completamente con este libro. Es de lo que les puedo hablar, de lo que he ido rescatando del Quijote. Entonces, como les digo, es un libro que no debemos pasar por alto. Yo sé que puede causar mucha intimidación. Yo sé que esto intimida a cualquiera. Este es el libro la edición que leímos en mi clase porque es pues la que más se nos hacía factible a todos. Es una versión que venden creo que en la universidad en el Museo Iconográfico de Cervantes en Guanajuato. Es la que llevamos todos y pues la verdad sí se ve muy muy intimidante. Está muy muy gordito, pero pues porque trae la primera y la segunda parte. Tengo estas que les había enseñado, que son las que le regaló mi abuelita a mi hermano cuando él cumplió 15 años. A mí ella no me regaló nada. En serio, no me regaló nada. Entonces, también tengo esas. Estos los utilicé cuando los leí en la secundaria. Y les digo que leí los 10 primeros capítulos. Y tengo esta edición súper chafita de Porrúa, porque hice un book haul en mi Instagram. Ahí pueden ver en las historias destacadas por cómo conseguí este libro. Y tengo la edición de la RAE, pero tengo la edición de los 500 años que regaló Vicente Fox a los profesores. Fue en el 2005. Él regaló una edición del Quijote a todos los profesores de todo el país y mi mamá es maestra, entonces pues a ella le tocó su edición, pero ahorita no la tengo, no la encontré, se las quería mostrar. A mi mamá le tocó una de esas ediciones y pues dije, va, la colecciono, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría poder hablar más de este libro. Tengo tantas cosas que decir. Ayer hablaba con un amigo sobre qué más podía incluir. Me hablaba sobre los tópicos dentro de la literatura de caballerías, pero creo que ya se los he ido incluyendo como aquí, como pues todas las actitudes
Quijote toma a la hora de enfrentarse a los problemas, pues es toda la tradición que se venía dando en todos estos libros de caballerías. Así que, Agustín, te agradezco muchísimo de verdad por todas las referencias, porque él es también un caballero andante, debo decirlo, junto con Pollo. Pollo también es un caballero. Entonces, pues podría pasar horas de verdad hablando, no sé qué tan largo va a ser este video y me disculpo por eso y les agradezco a los que vean todo este video. Es lo que puedo decir del Quijote, en lo que radica su importancia, en todos los nuevos recursos que él toma, porque sí debo decir que si bien él no es como el primero en usarlos, porque a lo mejor alguien más los llegó a usar, se sigue hablando del Quijote hasta hoy en día. Es una novela publicada en 1605 y hoy en pleno 2018 yo estoy haciendo un video para hablar de este libro, para hablar de la importancia que tiene. Entonces creo que no podemos prescindir de leerlo. Yo sé que puede ser intimidante, lo sé, yo pasé por ese proceso. Pero siempre, y soy de la idea en que libros tan complicados como el Quijote, como el Ulises, siempre tomemos guías. No nos sintamos mal de buscar referencias en internet, de buscar artículos, de buscar opiniones de otras personas que nos puedan ayudar a que nuestra lectura sea más sencilla, a que nos guíen de alguna manera en este camino. Entonces es algo que yo les recomiendo. Si no han leído El Quijote, si les llama la atención, busquen artículos en internet, busquen otros videos que los puedan encaminar a leer este libro. Como les digo, a mí me ayudó mucho, pues que era una clase y que tuvimos todo un semestre para poder leerlo. Me ayudó el gran amor que mi maestra le tiene a Cervantes y al Quijote, y nos ayudó mucho la antología de textos críticos que nos dio para poder entender mejor esta obra. Entonces, es lo que yo les recomiendo, independientemente de si son estudiantes de letras o no. O sea, yo creo que cualquiera puede leer este libro, dedicarle su tiempo, se van a divertir muchísimo. Hay escenas que de verdad, como les digo, son muy graciosas, y hay otras que te llevan a la reflexión. También es lo que hace a un buen libro, que tiene muchos saltos, que tanto puedes divertirte, puedes llorar, puedes reflexionar. Y Cervantes lo logró con este libro. Entonces, bueno, creo que es lo más que puedo decir de El Quijote. Sé que va a ser un video largo y perdón por eso, perdón. Así que bueno, sin nada más que decir, déjenme aquí abajo todos sus comentarios, todo lo que opinan sobre El Quijote, si ya lo leyeron, si no lo han leído. No se sientan intimidados, yo confío en ustedes y yo sé que ustedes pueden leerlo. Así que también ya saben que pueden encontrarme en todas mis redes sociales, como son Goodreads, Instagram, Twitter, y ya, porque son las que más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, ahora sí, me despido y los estoy viendo para la